Hoy vamos a ver calorimetría. La calorimetría es la ciencia que estudia la variación de calor en una sustancia. Para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula, ¿sí? Vamos a hacer hincapié en cada una de las partes de la fórmula para después poder comprender el problema que vamos a resolver. Miremos lo siguiente. La calorimetría va a calcular la variación de calor. Cuando hablamos de variación de calor vamos a representarlo con la letra Q. ¿Sí? Va a ser el calor que se va a medir en las unidades de calorías, representado por cal. ¿Sí? Recuerden que siempre las unidades las ponemos entre corchetes. Entonces, cada uno de estos corchetes me va a decir las unidades de esa incógnita que nosotros estamos trabajando. El calor se mide en calorías. La masa, la M que tenemos acá, es la masa, que la medimos en gramos. CE es el calor específico, que lo medimos en calorías sobre gramos por grados centígrados. Y acá hacemos un parate para explicar un poquito lo que es el calor específico. El calor específico es el calor que necesita dicha sustancia para aumentar 1 grado, 1 gramo, ¿sí? Para que 1 gramo de esa sustancia aumente 1 grado centígrado. El calor específico, como la palabra lo dice, es específico de una sustancia. Cada sustancia tiene su propio calor, no comparten calores específicos, ¿sí? Por eso son constantes dependiendo de la sustancia que estamos hablando. Yo les voy a proporcionar a ustedes una tabla con todos los calores específicos y ustedes tienen que determinarlo según la sustancia en la que estamos hablando. Por ejemplo, el hierro tiene un calor específico, el aluminio otro, el mercurio otro, el agua otro. Entonces cada uno es el calor específico. En el ejemplo que les voy a dar ahora, yo les voy a dar el calor específico, pero en los ejercicios en la gran mayoría no se los doy. Cosa que ustedes lo tienen que buscar en la tabla. Después seguimos con temperatura y tenemos dos temperaturas, la final y la inicial. Ambas se miden en grados centígrados y lo importante de las temperaturas es que yo se las puedo dar en Fahrenheit, en Kelvin o en Celsius. Y ustedes van a tener que pasarlas a Celsius porque la fórmula las admite solo en Celsius. Para eso trabajamos con los pasajes de de temperatura en el trabajo anterior. Acá tenemos dos tipos de temperatura, la final y la inicial. Y es importante entender y comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de temperatura final y temperatura inicial. Si yo digo que voy desde San Miguel hasta Bellavista, yo partí desde San Miguel y llegué a Bellavista. Cuando yo estoy hablando que una sustancia varía su temperatura de 15 grados centígrados a 25, la temperatura inicial es 15 porque de 15 partió desde ahí y llegó a 25. ¿Sí? Entonces 25 es la temperatura final. Si bien acá las ponemos al revés, es importante identificarlos en el problema. No siempre la temperatura final es la más chica, porque supongamos que yo calenté agua hasta su punto de hervor, por ejemplo hasta los 100 grados centígrados. Y la dejé arriba de la mesa, me fui a hacer compras y volví. El agua pasó de 100 grados centígrados a 30 grados centígrados. Entonces el agua disminuyó su temperatura y si su temperatura inicial es 100 grados centígrados y su temperatura final es 30 grados centígrados. Entonces no siempre la más chica es la inicial. Por eso hay que tener en cuenta bien cómo interpretamos el problema. Hacemos una última lectura de la fórmula y vamos a un problema. El calor entonces es igual a la masa por el calor específico por esta variación de la temperatura. Es importante que tengamos en cuenta los paréntesis porque primero hay que resolver esta resta que tenemos acá adentro antes de multiplicar, ¿sí? Eso es muy importante. En los dos ejemplos que nosotros vamos a hacer ahora, ¿sí? Vamos a ver 2 o 3 ejemplos, no me acuerdo cuántos. Vamos a ver calcular el calor, pero ustedes vienen haciendo ecuaciones desde segundo año, así que van a poder calcular cada uno de estos si yo se los pido. En el primer trabajo seguramente solamente calculemos calor, pero tengan en cuenta los conceptos básicos de una ecuación para después poder despejar cada una de las variables, ¿sí? Recuerden que cuando estamos repasando un tema yo no mando video de vuelta, entonces ustedes van a necesitar tener en cuenta esas cositas, ¿sí? Vamos con un ejemplo.
ejemplo 1. Tenemos una barra de hierro de 200 gramos que bien, dice, interpretemos bien el problema. Una barra de hierro de 200 gramos, esta es la masa, ¿sí? Y marcamos el hierro porque cuando yo les dé las sustancias, cuando yo les dé los problemas, el tipo de sustancia del que estamos hablando va a ser muy importante para buscar en la tabla el calor específico. Entonces, una barra de hierro de 200 gramos que varía su temperatura de, entonces después del D está la temperatura inicial A y después de la está la temperatura final. Si su calor específico, y acá me da el calor específico, en este caso recuerden que se los doy porque ustedes no tienen la tabla en mano. Pero después van a tener la tabla, entonces lo van a tener que buscar. Calcular Q. Entonces lo primero que hacemos es tomar los datos. Siempre que tenemos una fórmula, lo primero que hacemos es tomar los datos. La masa son 200 gramos. La temperatura inicial son 17 grados centígrados. La temperatura final son 425 grados Kelvin. Y el calor específico son 0,11 calorías sobre gramo por grado centígrado. Y por último, Q es lo que tengo que averiguar. Fíjense que la masa está en gramos, como me decían las unidades que tenía que tener. La temperatura inicial está en grados centígrados, como tiene que estar en temperatura en grados centígrados, pero la temperatura final está en Kelvin. Entonces el primer paso que tengo que hacer es pasar esos Kelvin a grados centígrados. Entonces vamos a hacer 425 menos 273. Esto me va a dar 152 grados Celsius. El calor específico está en la unidad, entonces simplemente me queda calcular Q. Lo primero que hacemos es copiar la fórmula como la conocemos. Y lo siguiente es ir reemplazando la masa, los 200 gramos, el calor específico 0,11 calorías sobre gramos por grados centígrados y la temperatura final 152 grados centígrados menos los 17 grados centígrados. Recuerden que tienen que poner todas las unidades que corresponden a cada una de esas, como hacíamos en los cálculos de energía. No estamos hablando de papas o de zanahorias, estamos hablando de masa, de calor específico, de temperatura, entonces tenemos que poner todas las unidades que corresponden, ¿sí? Bien, para resolver esto tenemos dos formas. Podemos multiplicar, hacer la resta y después multiplicar esto, pero yo prefiero hacer la resta y después multiplicar todo junto para no dar lugar al error, ¿sí? Porque capaz que tomamos mal un dato, mejor multiplicar todo junto. Por 0,11 calorías sobre gramos por grados centígrados y hacemos esta resta. $135 grados centígrados y ahora sí lo que nos queda hacer es la multiplicación y multiplicamos 200 por 0,11 por 135 y eso me da como resultado 2970 calorías. Que sería el valor de Q, ¿sí? Bien, vamos a borrar para hacer otro ejemplo.
calor liberado por 500 gramos de agua. Esta es la masa. Agua marcamos la sustancia porque después yo les voy a dar la tabla. Que varía su temperatura de 30, entonces esto es temperatura inicial, a 0 grados centígrados, entonces esto es temperatura final. Calor específico, una caloría por sobre gramos por grado centígrado. Tomamos los datos. Masa es igual a 500 gramos. Temperatura inicial es igual a 30 grados centígrados. Temperatura final es igual a 0 grados Celsius. Y calor específico es igual a una caloría por gramos por grado centígrado. Y tenemos que calcular Q. Tomamos la fórmula. Y nos queda reemplazar. Q es lo que tenemos que averiguar. La masa son 500 gramos. El calor específico es una caloría sobre gramo por grado centígrado. Y la temperatura final son 0 grados menos 30 grados centígrados. Q es igual a los 500 gramos por una caloría por gramos por grado centígrado. Y esto que tengo acá, acabo de ir una multiplicación, 0 menos 30 me va a dar menos 30 grados centígrados. Me va a dar un valor negativo. Por lo tanto, cuando multiplique todo esto, mi valor va a ser negativo. Voy a tener menos 15.000 calorías. ¿Por qué es menos? Cuando acá el resultado de Q me da negativo, significa que esa sustancia, en vez de absorber calor, lo liberó, ¿sí? Por eso me puede dar negativo, ¿sí? Bueno, hasta acá estaríamos con calorimetría, ¿sí? Voy a mandar algunos ejercicios para practicar y después vamos a ir avanzando con la misma fórmula. Así que vamos a tratar de ejercitar bien lo básico para que después salga lo que es más complejo. Cualquier cosita me consultan.